Shalom. Comenzamos este estudio en memoria de nuestro hermano Walter Johnson. Vamos a estudiar en esta semana la Parashá Terumá, que significa ofrenda alzada o porción separada. Esta va a estar ubicada en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al 16. Pero primero, antes de dar el estudio de esta lilla, primero vamos a hacer un recuento de dos parashot anteriores que tienen mucho que ver en el orden que va a establecer el Eterno para poder cumplir con el propósito que tiene para los hijos de Israel que sean partícipes de construir el Mishkan. Entonces vimos en la parashá Itro que el Eterno comenzó con el orden para su pueblo. Entonces ahí donde él establece el orden, o sea, la corte judicial, y también en él fueron entregadas los 10 mandamientos o las 10 expresiones o las 10 palabras. Y en la Parashá Mishpatim, que pudimos estudiar la semana pasada, que significa juicios o ordenanzas, Hashem da a su pueblo 53 preceptos, los cuales llevaron al pueblo a que vivieran en un ambiente de paz, donde podían convivir entre ellos sin pleitos y sin contiendas. Entonces, por lo tanto, al regular y establecer las leyes civiles y las leyes sociales, el pueblo podría tener una buena convivencia con su prójimo y así él podría habitar en su pueblo. Y en esta parashá terumá, que significa ofrenda alzada o una porción separada, el propósito de Hashem comienza con un pueblo enorme. Y es aquí donde Hashem da a conocer a Moshe su propósito, que hacía participar al pueblo no de una forma obligada, sino con la motivación que tenía cada judío en su corazón. Entonces, con este breve resumen, comenzamos el estudio de nuestra primera aliyá. En esta también porción de Terumá, acerca de las contribuciones, hay 8 temas en punto establecido en esta parashá, donde vemos que Hashem instruye a Moshe sobre las ofrendas para la construcción del Mishkan. Vemos también la construcción del arca, el caporet y los querubines, el surján, la mesa, la menorá, el Mishkan y sus componentes, el altar de cobre y también el patio donde se regulaba el espacio sagrado. También en esta parashá encontramos 3 preceptos, que son 2 positivos y 1 negativo. El positivo primero es construir un santuario para Hashem, que esto lo encontramos en Shemot 25:8. El negativo es no retirar de los anillos sus barras de transporte del arca, que es Shemot 25:15. Y el otro positivo es presentar el pan de la presencia o el pan de rostro y el incienso en el Shemot capítulo 25, versículo 30. Aquí entonces en nuestra primera lilla vamos a ver 2 temas. Primero vamos a ver que el Eterno pide que los hijos de Israel le hagan una ofrenda, todos los que tienen un corazón motivado. Podrán dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles, madera, aceite, especias y piedras preciosas para poder construir una morada para el Eterno. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que el Eterno muestre a Moshe. Y el segundo tema es la construcción del arca. Y ahí podemos ver que el arca será hecha de madera cubierta de oro, de 2 codos y medio su longitud, 1 codo y medio su ancho y 1 codo y medio su altura. Tendrá una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en los 4 esquinas. 2 varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarla. Dentro del arca se pondrá el testimonio. Comenzamos entonces con el versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada terumá, que no es fácil de traducir. Significa donación, don, dávida, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Y es interesante que esta palabra terumá viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar.
tiene que ver con algo que se levante para separar del resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo, pero ese no es su sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado. Los diezmos son una obligación, pero las ofrendas son voluntarias, excepto las prescritas por los tiempos señalados del Eterno. Por esto, solo los que tienen un corazón alegre o un corazón motivado pueden dar a esta obra de la construcción del tabernáculo. De esta manera, el tabernáculo o el Mishkan es una extensión de los corazones del pueblo donde el Eterno desea morar. Acá en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre o al corazón motivado. Pero es interesante también lo que aquí hay una postura de Rashi y que dicen que en este texto que dice y que tomen una porción separada para mí, en este versículo Rashi dice que la expresión para mí significa que deben ser consagradas a mi nombre. Por lo tanto, esta ofrenda que estaba pidiendo al Eterno era justamente para ensalzar su santo nombre. También cuando habla de la porción separada, en este caso, este término debe entenderse en el sentido de una separación de bienes. En el sentido de la frase es, separen una contribución de sus bienes para mí cuyo corazón lo motive. Este es el sentido que tiene la Torá, ya que este término es utilizado para referirse a aquellos que una persona separa de sus bienes para donarlo a un uso sagrado. También Rachi da como comentario o dice que también puede llamarse como un donativo voluntario, que es un término que implica el beneplácito, o sea, la aprobación o el permiso de alguien para hacer una cosa. Si bien es cierto, aquí estamos viendo que el Eterno le estaba pidiendo de la riqueza a todo varón con el corazón motivado, pero también esto incluye que nuestros corazones y nuestras vidas, las cuales también deben ser apartadas para sus propósitos. En este sentido, también tenemos que entender que nuestro corazón también debemos nosotros de presentarlo o elevarlo como una ofrenda para el Eterno. También estas dos palabras le vamos a dar un estudio cuando dice un corazón motivado. Primero vamos a ver que la palabra corazón en hebreo es el lev, que indica corazón, intelecto, conciencia, mente, es lo más íntimo de la persona con sus sentimientos, pensamientos y emociones, es nuestro yo. El corazón también nos habla que dice que es el asiento de toda la actividad mental y moral que contiene elementos racionales y emocionales. También en el corazón residen nuestros sentimientos, deseos, gozo, dolor y amor. También es el asiento del pensamiento, del entendimiento y de la voluntad. Es la morada del Ruach HaKodesh y también conocido como Espíritu Santo. Y en cuanto a la motivación o ser una persona motivada, nos dice que es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. Pero en el sentir hebreo o judío, dice que la motivación es la clave que determina la victoria. También dice que la motivación sustentada por la fe en el cielo y por la fe en sí mismo. Y también acerca de las promesas dadas a Israel son la base de una motivación y determinación que les permitieron en el pasado y les permiten en el presente llegar a la tierra prometida de la victoria. Lucas capítulo 12, versículo 34 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es interesante también porque en el Talmud dice Rabí Eliai que en 4 cosas el hombre es conocido, en su copa, en su bolsillo y en su enfado. Y hay quien dice también en su risa. Pero vamos a ver en las 3 primeras cosas. Primero, cuando dice el término cusó, que se refiere a su copa, la capacidad de él. Aquí está hablando de que el hombre tiene que conocer
la capacidad que tiene para poder aguantar en esta situación y así no cometer errores. En el segundo punto nos habla del término kaasó, que se refiere a su enfado, el enojo de él, que también nos muestra el dominio que puede tener la persona frente a alguna situación y frente a la respuesta que él puede dar. Y en el tercer punto que nos habla del término quizó, que es acerca de su bolsillo, es acerca de los bienes o el dinero que él puede tener. Es la respuesta que él puede dar, si es positiva o negativa, en cuanto le puedan pedir algo. Hashem estaba pidiendo algo que él mismo puso en sus manos. Recordemos que cuando el pueblo hebreo sale de la esclavitud, sale de Egipto, sale con sus manos llenas, con toda la riqueza de Egipto. Pero también tenemos que recordar que cuando hubo el tiempo de la hambruna, ¿verdad? Que José estaba al mando, ¿verdad? Como segundo hombre, como el gobernador. En ese tiempo, cuando recaudaron todos los alimentos, recordemos que venían muchas personas de muchas naciones a comprar a Egipto. Por lo tanto, ahí traían su dinero, traían sus pertenencias, sus joyas, su riqueza, sus animales. También hasta daban hasta sus tierras por causa del alimento que les faltaba. Por lo tanto, es ahí donde nosotros estamos entendiendo de dónde venía también tan grande riqueza que tenía Egipto. Por lo tanto, toda esa riqueza fue el Eterno que puso en las manos del pueblo de Israel. También nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros podremos ser tentados a pensar que lo que tenemos es producto del esfuerzo, del trabajo, del intelecto o de mis capacidades, que también es cierto, porque cada día que el Eterno nos permite un nuevo día de vida, le damos gracias a Él. También hay un esfuerzo que nosotros hacemos en el trabajo, en las capacidades, en aprender, en responder, etcétera. Pero también tenemos que reconocer que la fuerza viene del Eterno, que las oportunidades que nos se presentan día a día vienen del Eterno y que todo lo que tengo o todo lo que poseo viene de Él, ya sea el trabajo, ya sea la casa, ya sea nuestra familia, los hijos, el vehículo, todo lo que poseemos viene del Eterno. También hay que ver en este sentido la expresión beleptor, que significa literalmente con un buen corazón. O sea, una persona tiene dos corazones, uno que ama hacer lo correcto y otro que prefiere ser egoísta. Debemos entonces esforzarnos por desarrollar una inclinación con respecto a la lucha que ocurre en nuestro interior, ya sea por el Yeser Hará, que es la mala inclinación, o el Yeser Tová, que es la buena inclinación. Éxodo 25:8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El texto hebreo que dice que el Eterno va a habitar entre ellos, sino en ellos. No dice, perdón, que dice que habitar entre ellos, sino en ellos. Bejotam. Lo más lógico hubiera sido decir, y yo residiré en él. Pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel que ha entregado su corazón al Eterno. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, la morada, el tabernáculo, por causa de los israelitas. Ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. El tabernáculo del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras en este relato que nos contrasta, que nos conecta con el relato de la creación. Moshe tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días. Esto está en Éxodo 24:16. También podemos comparar el Mishkan, el tabernáculo, con cuatro cosas. Primero, con un santuario celestial, que lo podemos ver en Hebreo 8:2 o 9 del 11 al 24. El cuerpo del Mesías en Juan 1:14 y 2 versículos de 18 al 22.
También el cuerpo del creyente, que está en 1 de Corintios 6, 19. Y por último, la congregación del Mesías en el 1 de Pedro, de capítulo 2, del 4 al 10. Ahora pasamos al segundo punto, que es el Aarón o el arca, símbolo de la corona de la Torá. Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. De todas las vasijas del Mishkan, Hashem ordenó que el Aarón, el arca, fuera construido primero. Él dio instrucciones de que su construcción precedería aún aquella del Mishkan mismo. El Aarón representa la Torá, al igual que la Torá precedió a la creación del universo. Así Hashem ordenó que el Aarón fuera moldeado antes que el resto del Mishkan. No obstante, Moshe no comprendió de esta descripción, o sea, del tamní, que es el diseño, como el Aarón estaba destinado a parecerse. Hashem hizo a un Aarón o un arca modelo de fuego descender del cielo. Moshe lo vio y entonces comprendió cómo debía ser construido. Y la revestiréis de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Es interesante también este punto porque recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y en el desierto recordemos que no hay árboles, por lo tanto podríamos preguntarnos de dónde salió esta madera para construir el arca. Aquí hay un comentario de Rab Tahumá que explica que por medio de inspiración profética, nuestro ancestro Jacob había vislumbrado que los hijos de Israel estaban destinados a construir el tabernáculo, o sea, el Mishkan, en el desierto. Por ello, llevó consigo este tipo de árboles de Misraín, a Egipto, cuando fue allá y los plantó y encomendó a sus hijos que los llevasen consigo cuando salieran de Egipto. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Aquí vemos que Besabel hizo 3 cofres, uno exterior de oro, uno de madera que fue colocado dentro y otro interior de oro. De esa manera, toda la madera fue cubierta de oro. La madera simboliza el hombre, como lo dice en el Salmo 1, de versículo 1 al 3. El oro es el material más apreciado, no se oxida, no se corroe, no se pone feo por el medio ambiente, como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles, como lo dice también en Job 23:10. El hombre corruptible será vestido de incorrupción, como está escrito en 1 Corintios 15:54, que dice: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. El reborde superior del cofre de oro exterior está rodeado por un canto decorativo de oro. Rodeaba el Aarón como una corona. Él, Hashem, confirió sobre el pueblo judío 3 coronas, que son posiciones de grandeza. Dio la corona de la Torá, la cual está representada por el Aarón o por el arca. La corona de la Keuná, que es el sacerdocio, la cual está representada por el Isbeach. La corona de Malhut, que es la monarquía, la cual está representada por el Sulhan, y la corona del estudio de la Torá ocupa una posición por encima de los otros 2 oficios. Solo un judío nacido de una familia real o sacerdotal es elegible para las posiciones de monarquía o keuná. La oportunidad de convertirse en un gran Talmid Jajam, que es un erudito de la Torá, sin embargo, es accesible a todos. Para indicar esto, Hashem ordenó relativo al Aarón o al arca, y ellos lo harán. En el plural, Shemot 25:10. Él implicaba que quería que el pueblo judío íntegro ganara una parte en la corona de la Torá. Relativo al Sulhan y a la menorá, no obstante, Hashem ordenó: y tú los harás a ellos, en el singular, puesto que acceso a la Keuná y la realeza está restringida. Ambos cofres, el más interno y el externo, el exterior del Aarón,
Eran de oro puro desde que la Torá es asemejada al oro. Su cofre medio está moldeado de madera porque la Torá también es calificada un árbol de vida. Los tres cofres de los cuales constaba corresponden a las tres partes de la Torá, que es la Torá, que son los 5 libros de Moshe, el Nivim, que son los libros proféticos, y los Ketuvim, que están los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, en fin. También menciona a la Mishnah, a la Bereitá y a la Arajot. El Aarón también representaba la encarnación de la sabiduría de la Torá, el Talmid Jajam. Los cofres más internos y el más externo eran de oro para indicar que los sentimientos más íntimos de un Talmid Jajam deben obrar de acuerdo con su conducta externa. Hay del estudiante de Torá que lleva la Torá en sus labios mientras su corazón está desprovisto del temor de Hashem. El área de superficie total de los lados del Aarón o del arca, que eran 12 amot cuadradas, alude 12 virtudes, las cuales son requeridas de un Talmid Jajam. David los enumeró a ellas en el Salmo, preguntando: ¿quién es digno de morar en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santa colina? Esto está en el Salmo 15. David, en respuesta, lista 12 virtudes requeridas de un verdadero sirviente de Hashem. Por lo menos aquí vamos a mencionar dos, que dice el Lolá Tamín, que el que camina a perfección tiene fe perfecta en el Todopoderoso. Un ejemplo de alguien que poseía este rasgo característico era Abraham Avinu. Él siempre cumplió los mandamientos de Hashem lealmente, aun si ellos contradicen su propio entendimiento. También podemos ver el Poel Sedek, el cual justamente el que actúa justamente. Esto se refiere a un trabajador que cumple su obligación para con su empleador hasta la perfección, tal como lo hizo Abba Gilkea. Pero también es interesante que en el Salmo 15, ahí nos relata también estas virtudes. También dice que el que anda en integridad y hace justicia, también el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. También ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. También aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Hashem. También el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí entonces ya estamos viendo esta lámina del arca, donde la vemos completamente hermosa, bella, con su cubierta, ¿verdad? Están los símbolos, las dos tablas de la ley, está la vara de Aarón y también un recipiente de maná que se recogió en el desierto. Entonces, ¿qué era el arca de la alianza? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria, la una de Dios se asentaba en forma de nube. La Shejinah y la voz de Dios le hablaba a Moisés. También en su interior se guardaron los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y exiliado. Las tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos, también la vara de Aarón, la vara que reverdeció, y un recipiente con el maná del desierto. El arca era un objeto precioso donde la presencia de Dios en forma de nube se manifestaba y hablaba a Moisés. Un trono en la tierra a imagen de trono en el cielo. Un Midrash dijo que cuando Dios le dijo a Moshe que hiciera un tabernáculo para Dios, en Éxodo 25:8, Moisés cuestionó cómo Dios podría ordenarle a Moshe que hiciera un tabernáculo para Hashem, si la gloria de Dios llena el cielo y la tierra. Y Moisés vio proféticamente que Salomón un día construiría un templo mucho más grande que el tabernáculo. Sin embargo, Salomón le diría a Dios lo siguiente: ¿pero Dios de verdad morará en la tierra?
El cielo de los cielos no te puede contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he construido? Dios respondió que Él no piensa como piensan los humanos. 20 tablas al norte, 20 al sur y 8 al oeste pueden ser suficientes. Dios incluso podría confinar la Shejiná, su presencia, en un codo cuadrado. Al notar que Éxodo 25:11 dice, lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera, Rabá interpretó que cualquier erudito cuyo interior no es como el exterior no es un erudito. Por lo tanto, un erudito debería tener el mismo carácter dorado por dentro y por fuera. La Mishnah describió cómo en Yom Kippur el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, colocaría una olla de fuego entre las dos barras del arca de la alianza, descrita en Éxodo 25:12. El arca de la alianza acompañó al pueblo hebreo desde que Dios le encargó a Moisés su construcción con los nobles materiales y fue custodiada por varios de miles de años por el pueblo hebreo en su viaje de conquista de la tierra prometida, hasta que finalmente es depositada en el templo de Salomón y allí se pierde su pista hasta nuestros días. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos a los levitas, a los sacerdotes, transportar el arca de la alianza. Hay una leyenda judía en que dice que esta arca iba cubierta por un velo. Por lo tanto, dice que también decía que al ser transportada, el arca flotaba sobre sus hombros. Por lo tanto, es interesante ver de cómo la tremenda presencia del Eterno es manifestada, ¿verdad? Cuando se cumple con el propósito para que Él la estableció. Aquí vemos entonces que los levitas fueron el portador, ¿verdad?, de transportar el arca de la alianza. Aquí podemos entender que un portador es el que lleva en sí cierta cosa y la gloria es la fama, el honor y la reputación. Por lo tanto, aquí estamos viendo que este acto que estuvieron haciendo los levitas, hoy en día también nosotros podemos tomarla para sí, porque ser un portador de la presencia del Eterno es llevar su esplendor. Hashem quería morar en el corazón de cada judío. Por lo tanto, aquí vemos que su gloria, ¿verdad?, será manifestada a aquellos que tienen una relación con Él, que tienen un corazón dócil para recibir su presencia. Nosotros como portadores somos encargados también hoy en día de llevar su santo nombre a todas las naciones, de poder llevarlo también a la familia, a la vecindad donde vivimos. No solamente que nuestro resplandor sea en nuestro hogar o en el trabajo o en la empresa donde nos podamos desarrollar, más aún si nuestros compañeros de trabajo o en la empresa donde se trabaja conocen que nosotros somos personas que guardamos Torá, que guardamos Shabbat, que guardamos los mandamientos del Eterno. Ayúdenos en el Eterno entonces a tener esa conciencia, ¿verdad?, de quiénes somos y para qué es nuestro propósito hoy en día, llevar justamente la presencia del Eterno, que podamos brillar por dentro y por fuera con la presencia de Él. Es interesante que todo el trabajo que realizó el pueblo hebreo fue para justamente que el Eterno quería bendecirlo, quería morar en medio de ellos. Y hoy, al estudiar esta hermosa parashá, podemos ver cómo el Eterno cumplió todo su propósito, cómo dio los recursos económicos para el pueblo, para que todo varón que tuviera ese corazón motivado pudiera ofrendar, hacer esta terumá elevada para el Eterno. Así también en este tiempo nos demanda también que nosotros podamos tener también ese mismo corazón motivado para elevar nuestras ofrendas y sobre todo nuestro corazón que sea una ofrenda diaria para el Eterno y por supuesto también para que Él pueda ser agradado también con nuestro actuar, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos para Él. Eso era lo que yo les quería compartir en este estudio de esta Parashá Terumá. Shalom.